11:10 de la mañana. Recordamos en directo para toda la región de Murcia a través de los micrófonos de Solo Radio y nuestras cámaras situadas en la Plaza Cardenal Belluga, las cámaras de televisión murciana. Recordarles antes de comentar el Paso de la Verónica, que ya lo tenemos en la plaza, que esta noche a partir de las 9 también les ofreceremos en directo la procesión del Santo Entierro. Bien, tenemos el Paso de la Verónica ante nosotros, que este año lleva un paño de balibrea. Desde hace unos años se ha impuesto en la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno el ir sucediendo, turnando, alternando los pasos, el paño de la Verónica cada año correspondiente a un artista murciano. Es un paso más pequeño que los anteriores, pesa 250 kilos, lo llevan 18 estantes y representa a la Santa Mujer Verónica en el momento de haber enjugado el rostro de Jesús. Es del año 1755, por lo tanto es el de la más temprana ejecución, de fecha más temprana, por Francisco Salcillo. Este paso es también tiene muchas tradiciones. Su camarero actual es José María Fontes Barnuevo, y fue camarero de este paso el conde de Roche, uno de los presidentes más característicos y más míticos de esta cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Fue presidente entre el siglo XIX y el siglo XX, entre 1894 y 1906, y realizó una gran labor de restauración del patrimonio artístico de la cofradía, así como del patrimonio documental. El cabo de andas de este paso es José Carrión Plaza, que pertenece a una familia de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, muy entrañable y muy querida ya en sus personajes principales desaparecidos. Es sobrino de Carlos Carrión, hijo de Pepe Carrión, nieto del viejo José Carrión, los sacristanes de la Iglesia de Jesús, a los que recordamos con verdadero cariño. De este paso, de esta Verónica, dice don Carlos Valcárcel: sencilla, entristecida, enseña el inmenso tesoro del rostro divino de Jesús, grabado en el paño, 1000 veces bendito, y en el corazón, 1000 veces dichoso, de aquella santa mujer. El profesor Juan Torres Fontes, que fue durante muchos años cabo de andas de nuestro Padre Jesús Nazareno, dice que la escultura en conjunto parece impregnada de un aire renacentista italiano, muy distinto del barroquismo característico de las obras de Salcillo, aunque tal impresión procede principalmente de la actitud de la figura, puesto que en las plegaduras de las mangas, en la falda y en el discreto giro axial de la estatua se aprecian de modo terminante los signos esenciales del barroco. Esta es otra de las imágenes que ha sido puesta en entredicho con frecuencia sobre si era una imagen menor de la colección de Salcillo, pero verdaderamente hay que admirar ese rostro y hay que admirar ese tocado de la cabeza y hay que admirar sobre todo esa indumentaria singular y el porte de la imagen. Creo que no hay duda, una vez más, de que Salcillo puso el resto como lo ponía en todas las obras que hacía para la Cofradía de Jesús. Este paso hasta los años 60, hasta el año 63 o 64, solo estaba portado por 8 nazarenos estantes, lo cual era absolutamente peligroso, le daba una sensación de inestabilidad muy grande, hasta el punto de que es el único paso que se recuerda de la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno que cayó al suelo, una vez que la mayor parte de esos 8 estantes, serían 5 o 6, fueron a obsequiar a sus amistades con los correspondientes caramelos y dejaron el paso sobre los estantes de madera, de manera que vino abajo. Fue en el año 1911 y es la única vez que se recuerde que un paso de Salcillo haya tenido este accidente. De todas formas, siguió saliendo con los 8 nazarenos hasta 1963, que se aumentó a los actuales 18. La verdad es que ha venido muy a punto ese comentario, porque justamente en el lugar donde se encontraba el paso, en la calle de Salcillo, fue donde cayó al suelo en aquella ocasión. Y todavía recuerdo cuando la reciente restauración de todas las imágenes de Salcillo, que tuve ocasión de visitar esta imagen cuando estaba restaurando la Maripaz Barbero,
y se veían perfectamente los daños, las grietas de cuando la caída aquella, por supuesto no se aprecian en procesión, pero una vez levantadas las pinturas se veía perfectamente por dónde se dañó la imagen como consecuencia de aquella caída. Bien, este es el estandarte del Paso de la Caída. El Paso de la Caída, que es otra de las grandes obras escultóricas de Francisco Salcillo, realizada en el año 1752. Nos vamos aproximando hacia la figura de nuestro Padre Jesús Nazareno y la cofradía va entrando en su parte más emotiva y más castiza e incluso más profunda, ¿no? La hermandad de la Caída es una de las preferidas por penitentes y por mayordomos, sin duda alguna, por su proximidad a la hermandad de los nazarenos, que es la hermandad central. El paso es el primero que realizó Salcillo de la actual colección, y fue encargado no por la cofradía, sino por uno de sus mayordomos, amigo suyo, don Joaquín Riquelme de Togores, y su esposa, doña Antonia Fontes Paz y Castilla. Encargaron a sus expensas particulares la ejecución de este Paso de la Caída. Una vez terminado, el paso fue aceptado por los mayordomos y a la muerte del aristócrata murciano sería donado por la familia a la cofradía. La familia Riquelme era también la propietaria del Belén de Salcillo. Era una familia aristocrática de Murcia, entroncada con la familia Fontes, y que es una de las familias fundamentales dentro de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Este paso tuvo camareros de esta familia durante muchos años, y hoy mismo su camarero es Emilio Díez de Revenga Torres, mi hermano, que pertenece también a una familia muy tradicional y antigua de la cofradía. En imágenes tenemos la nueva túnica de la Hermandad de la Caída. Creo que este año estrenan túnica, puesto que no se pudo estrenar el año pasado porque se suspendió la procesión debido a la lluvia. Sí, la túnica es la túnica de Rosén, un artesano de Málaga, que se ha estrenado este año, aunque el año pasado también se le puso al Cristo de la Caída, y que sustituye a una túnica en raso muy deteriorada con el tiempo, que se realizó en el año 1927 también en Andalucía, y que fue costeada por el camarero entonces, don Emilio Díez de Revenga Vicente. Esta túnica es muy bonita también, y la han realizado de forma que el patrimonio artístico del paso no sufra, puesto que tiene un sistema de colocación sobre la imagen del Cristo mucho menos compleja, mucho más sencilla y mucho menos peligrosa para la integridad de la conservación del tesoro escultórico, que es uno de los objetivos fundamentales de la cofradía, que ningún paso sufra. Aquí tenemos un cetro de mayordomo de Jesús. El Paso de la Caída todavía no ha entrado en la Plaza de Belluga, lo veremos enseguida, y también es uno de los escenarios fundamentales dentro de la cofradía de nuestro Padre Jesús y de la colección escultórica. Decíamos que el camarero era Emilio Díez de Revenga, que fue hijo de otro de los presidentes míticos de la Cofradía de Jesús, Emilio Díez de Revenga Rodríguez, que fue presidente entre 1946 y 1971 durante 25 años. Fue el creador del Museo Salcillo y fue uno de los presidentes que más hizo por la cofradía, por el patrimonio artístico y por la ordenación de la procesión, de manera que de pasar de ser una procesión pequeña con 9 pasos y pocos penitentes, pasó a ser entonces, en aquellos 25 años, una de las grandes procesiones de Murcia, que tiene mayor número de participantes, mayor número de nazarenos. Es también la época en la que, si no me equivoco, tiene lugar esa importante estructuración interna de la procesión a base de hermandades. Esto es toda esa época. Todo eso lo hizo Emilio Díez de Revenga y Jesús Quesada Sanz, que era el secretario de la cofradía, un médico también muy recordado de Murcia. Crearon las hermandades, fue cuando se hicieron los estandartes, fue cuando los mayordomos ya se adscribieron cada uno a sus hermandades, de manera que
que la procesión fuese equilibrada y también fue la época del gran crecimiento de la procesión, porque una cosa que los telespectadores no están advirtiendo, gracias a los reportajes magníficos que está integrando Televisión Murciana en la transmisión, es que las hermandades son muy largas. Estamos en una procesión que este año, según las cifras que me ha facilitado José Alarcón Ros, el secretario de la cofradía, estamos en una procesión en la que están participando 1.624 personas. 1.624 personas divididas en 9 hermandades y perfectamente equilibradas, tanto en penitentes como en mayordomos, contando estantes y contando los cofrades músicos, pues son en total 1.624. Y aquí tenemos el paso de la caída, que está también, es un escenario único. En este caso no tenemos 2 escenas como en alguno de los anteriores, y en este caso es una de las caídas de Jesús Nazareno en su camino del Calvario, cuando está siendo asistido por el cirineo, que figura en la parte posterior del paso, junto a uno de los soldados anacrónicos a los que nos hemos referido antes al hablar del prendimiento. El paso, las figuras principales la figura de Jesús, que tendremos ocasión de ver su rostro perfectamente cincelado, uno de los rostros más hermosos que Salcillo hizo en toda su obra. Es una imagen de vestir que lleva peluca, corona y túnica, que se viste todos los miércoles santos por la tarde, y es una imagen absolutamente, el rostro absolutamente sobrecogedor, hasta detalles anatómicos totalmente extraordinarios, como una espina que atraviesa por detrás de una de las cejas. Este paso participó en la exposición Huellas de la Catedral de Murcia y de la diócesis de Cartagena. Bueno, yo tengo que agradecer la llamada telefónica realizada por la familia del autor del Paño de la Verónica, rectificando que el nombre del mismo es Carlos Callizo. Sí, íbamos a comentar también el conjunto del paso de la caída, en el que una vez más aparecen esos anacronismos tan típicos de Salcillo, y también esos personajes del pueblo a los que, según la tradición, Salcillo utilizó como modelos. En este caso vuelve a aparecer el carbonero de Pliego, ese Juan Pedro, carbonero de Pliego. Vuelve a aparecer en el soldado Don Andrés, aquel empleado de la curia al que aludíamos antes. Y luego ya tenemos el famoso sayón rubio, que dicen que fue el conde Palfi el primero que hizo notar el parecido con el ángel, pero bueno, es mucho aventurar. Sí, eso es muy discutible. Lamento que la información del Paño de la Verónica, que me ha sido facilitada por la cofradía, no coincidiera con la realidad, y le pido al artista mis más expresivas perdón por haber cometido ese error, imperdonable, por cierto. Seguimos cuando son las 11:25 de la mañana, el paso de la caída en imágenes en este preciso instante. El rostro de Jesús, que supongo que podremos ver, es sumamente expresivo, tanto en su conjunto como en sus detalles, con la encarnación cardenal, los labios entreabiertos, la sangre que salpica la frente, y se destaca la naturalidad de la representación del caído, ya que al depender del cordón que lleva al cuello, del que tira violentamente un sayón, esforzándose de manera brutal por levantarlo, produce una postura de desequilibrio e inestabilidad que conceden una gran dinamicidad al conjunto, en el que juegan un papel muy importante los sayones. El que, tirando del cordón, carga con todo el peso de la escena sobre una brillante pierna muy natural, y el que con saña y cólera amenaza con una maza claveteada la cabeza de Cristo. Este sayón es el que decíamos que presumiblemente podría seguir el modelo de la oración del huerto. Y el cuadro se completa con la presencia del soldado Longinos, ataviado con armadura anacrónica, y es un personaje poco expresivo que cierra el extremo delantero del paso. Sin embargo, es muy expresivo el bondadoso cirineo, que equilibra la escena
desde el centro, sujetando la cruz posada en parte del suelo. Sí, hay que decir con Díaz Casou de nuevo, a quien nos estamos remitiendo a su Pasionaria murciana, escrita hace más de 100 años, fijémonos en la expresión de las figuras. La del sayón de la Maza es de furia, de crueldad despiadada la del sayón Juan Pedro, compasiva la del Cirineo y compasiva también, o al menos simpática, la del soldado don Andrés. Buenas todas estas figuras, pero la admirable, la que escultor alguno ha hecho todavía y dudo que pueda hacer, es la figura de Jesús. Y no cabe expresar mejor que lo hizo Salcillo en este paso aquella caída, no de quien se resiste y no quiere, sino del que aunque quiere, no puede, porque están consumidas ya todas sus fuerzas. Aquel brazo derecho que se alza en ademán de invocación, protesta o súplica, aquella cabeza agonizante, aquel rostro de muerte en que las gotas de sangre que destilan frente y sienes se juntan con las lágrimas que brotan de los ojos y sobre todo la mirada, aquella mirada para la que no se encuentra epíteto y que se siente por cuantos la ven, aunque ninguno hemos acertado a describirla. La caída es, como todos los pasos de Salcillo, un conjunto para ser admirado a la luz del día. Sin duda, en este paso, como en los restantes, compuestos por diferentes figuras, el equilibrio entre los distintos personajes adquiere una vida especial cuando el espacio de las calles deja admirar la fuerza y la energía del conjunto. Es un paso muy rico y muy expresivo en las diferentes figuras. Quizás fue gracias a la generosidad, a la amistad, al impulso de la familia Riquelme, como Salcillo se reintrodujo en la cofradía después de aquellos primeros pasos, aquel primer prendimiento que luego tuvo que suplir, o aquel primer San Juan de vestir, al que también tuvo que suplir más tarde, y es a través de la familia Riquelme, la que también le encargó el Belén, cómo se reintroduce en la cofradía como escultor. Sí, porque parece ser que las relaciones no fueron buenas en la primera etapa y los mayordomos no estaban nada contentos, o los gremios, con esos pasos que estaba haciendo Salcillo. Pero a partir de este año 52, que es cuando la familia Riquelme vuelve a llamar a Salcillo para hacer los pasos, pues ya hizo toda la colección. Este paso, para los espectadores, puede tener mala suerte, porque es un paso que tiene un plano de cara y un plano de espalda, ¿eh? Ahora mismo hemos visto, pero el conjunto es armonioso y bello en todos los sentidos. Le pasa como al prendimiento, que también es un paso para verlo desde un lado, desde un lateral. El espectador que cae en el lado, que se sienta en la silla del lado izquierdo, no ve el paso, y hay gente incluso que se levanta para poder verlo y se traslada a la parte delantera. Quiero aprovechar que, ya que estamos en la Hermandad de la Caída, hacer referencia a que las tradiciones familiares en la Cofradía de Nuestro Padre Jesús son muy profundas, como en otras cofradías murcianas antiguas y en las nuevas. En la Hermandad de la Caída, la familia Díez de Revenga, la familia Torres, la familia Torres Fontes y la familia Fontes vienen saliendo desde hace muchísimos años, y posiblemente yo alguna vez que he salido en el Paso de la Caída, que es mi paso de salir en la procesión, y en el que este año no estoy desfilando por las razones obvias de estar comentando esta procesión, hemos llegado a salir hasta 22 personas de la misma familia como mayordomos o penitentes dentro del Paso de la Caída. Y conservamos fotografías de muchos años donde formamos un verdadero grupo. Esto es una de las características propias de esta cofradía, como de todas las cofradías antiguas de Murcia, y que se sigue manteniendo con gran fuerza y con gran tradición. Lo mismo que la tradición de los estantes, o lo mismo que otras muchas tradiciones dentro de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Yo creo que las sagas familiares dentro de las cofradías, y sobre todo dentro de esas cofradías clásicas, de esas cofradías antiguas, dan mucho sentido a la pervivencia de una hermandad a lo largo de los años. Esas generaciones de miembros de una misma familia que se han ido sucediendo en el desfilar con esa procesión, en el adornar ese paso, en el portar con esas imágenes sobre los hombros. Yo creo que es algo clave, las sagas familiares, la tradición de padres a hijos, algo que es importantísimo para la pervivencia de nuestras tradiciones religiosas en Semana Santa. Este paso lo portan 28 nazarenos estantes,
y también es de los más pesados de la procesión. El último de los grandes. El último de los grandes. A partir de aquí, los espectadores de la calle de San Nicolás podrán tomarse un respiro. Y no tendrán que levantar y plegar su silla cada vez que pasa uno de los grandes tronos de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Ahí tenemos a Juan, nuestro cabo de andas, que lleva el paso admirablemente desde su incorporación. Era estante de la oración del huerto y se incorporó a la caída hace algunos años y ha creado una tradición y una unción en llevar este hermosísimo paso de Salsillo que es muy de agradecer y que todos los que vemos la procesión de Viernes Santo tenemos que valorar justamente. Supongo que ahora, dentro de poco, con esa cabeza caliente, creo que se llama técnicamente, sí, tendremos ocasión de admirar con sumo detalle ese rostro maravilloso del Cristo de la Caída. Una de esas realizaciones de las que cabe decir que después de aquello se rompió el molde. Hay detalles también muy naturalistas, como ese mechón de pelo que agarra el sayón rubio al tiempo que se dispone a golpear con la maza sobre la cabeza del Cristo, o esa otra cuerda, todos esos detalles que contribuyen a darle realismo a la escena y darle también movimiento, porque el movimiento también es muy importante, que esa cuerda se mueva, que ese mechón de pelo caiga, también tiene mucha importancia en el avanzar del paso por las calles de la ciudad. La imagen, o sea, el reflejo mayor de la naturalidad en este paso es la mano de Jesús, la que apoya sobre el suelo en su caída, que ahora lo vamos a ver enseguida, que refleja ese no realismo, sino ese naturalismo de Francisco Salsillo, ese gusto por representar las cosas tal como son. Y al fondo el sonido de la burla, una vez más, como será habitual durante toda la mañana del Viernes Santo, mientras la procesión vaya avanzando por las calles de Murcia. Sí, el sonido es el habitual y el tradicional. Desde cualquier lugar de Murcia, durante la mañana de Viernes Santo se evocan esos inconfundibles sonidos que despiertan recuerdos imborrables, aunque el que los oiga no se encuentre viendo directamente la procesión. Supongo que como mayordomo, en su casa también se vivían las madrugadas de Viernes Santo de una manera especial. Quizá no dormían tampoco. Se vivían y se siguen viviendo, que mi hijo Alfonso debe ir en esa hermandad, si no se ha marchado. Sí. Debe ir en la caída, claro. Sí, esta mañana nos hemos levantado de madrugada, innecesariamente, porque ahora con el cambio de hora sale a las 8, pero sí, nos levantamos de madrugada. Y yo recuerdo en la época que mi padre era presidente, pues era todo un ritual, porque además salíamos muchísimos en la procesión, el de mis hermanos, y mi madre también salía como penitente del paso de nuestro Padre Jesús Nazareno. Era una auténtica revolución, pero era una revolución toda la semana, yo creo que todo el año, porque las cofradías se está preparando, como se ha dicho en uno de los reportajes, a lo largo de todo el año. Ahí había las convocatorias, había que ir a vestir el paso el miércoles santo por la tarde, las convocatorias el miércoles santo por la mañana, el jueves santo a ir a ver la cena. Bueno, una serie de tradiciones que seguimos realizando, por supuesto. Yo he hablado muchas veces de la tremenda injusticia de esa frase tan habitual de que las procesiones salen solas. Las procesiones no salen solas ni muchísimo menos, sino que son la consecuencia del trabajo y el esfuerzo de muchas y muchas personas que dedican horas sin cuento, que privan de esas horas a su familia, a veces a su trabajo, porque hay que hacer algunas escapaditas, y que gracias a todo ese esfuerzo coordinado se pone la procesión en la calle. La procesión no sale sola. Ahora que estamos oyendo las bocinas, decía José María Cosío, la procesión desfila y tras algunos de los pasos ruedan sobre carritos, largas tubas, seguidas de los arcaicos tambores, que han de dar su lúgubre son en las paradas. Suenan las tubas destempladas, que es empresa tremenda, la de llenar de aire el larguísimo instrumento, y redoblan los tambores con compás arcaico y lúgubre.
Esto es un texto de los años 50, que es en un artículo que publicó Cossío en el diario ABC. Estábamos hablando antes de la terminología. Cada procesión, cada cofradía tiene sus términos, tiene su vocabulario, su lenguaje. Y en la procesión de Jesús, en la procesión de los Salcillos, que habrán advertido que jamás he dicho la procesión de los moraos, porque eso no se ha dicho nunca, eso se está diciendo en los últimos años. Se ha dicho la procesión de los colorados y la procesión de Jesús. Lo de los moraos es una forma de decir lo que se está imponiendo ahora, pero que no se ha dicho nunca. Y todos los términos, por ejemplo, las bocinas, los tambores, los pitos, también se les llaman a estas bocinas, se les llaman los pitos, porque cada bocina tiene un instrumento que es el pito, que lo lleva cada músico, es de su propiedad, por razones sin duda alguna higiénicas, y que lo introduce en la larga tuba para pronunciar. Entonces también se les ha llamado los pitos, ¿no? a este grupo de tambores y bocinas, que en las constituciones se llaman tercio de tambores y bocinas. Y luego el denominar estante al nazareno, tanto al nazareno como al instrumento de madera con el que sujeta el paso. En fin, son una serie de términos, una serie de denominaciones que tenemos que proteger y que tenemos que conservar, porque si las cambiamos, si las modificamos de acuerdo con modas, pues se pierden las auténticas y no tenemos derecho a hacer eso desde el punto de vista filológico y desde el punto de vista patrimonial, porque todo esto que estamos viendo es un patrimonio de todos los murcianos, que tenemos que conservar y que tenemos que legar a nuestros descendientes tal como nos fue legado a nosotros. Y entre ese patrimonio está el propio lenguaje, el propio vocabulario de la procesión, que es castizo y propio de esta cofradía, aunque en muchos términos está compartido con las demás. Por ejemplo, ¿cómo se llama este instrumento que lleva alrededor del cuello el nazareno? Pues se llama el ahogador, que es el nombre que se le da al cordón desde el que está tirando el sayón. El sayón Juan Pedro. El sayón Juan Pedro. Exactamente. Bueno, aquí tenemos la maravilla del rostro de Jesús, con esa espina que le atraviesa por debajo de la ceja, esa mano alejada, alargada, y la otra que apoya sobre el suelo. De nuevo podemos apreciar aquí, como si lo estuviéramos viendo desde un balcón, la precisión técnica de distribución de pesos en el escenario, como está perfectamente equilibrada, de manera que el cirineo y el soldado forman un conjunto paralelo al conjunto que está en la parte principal del paso, y el Cristo viene a ser el centro de la escena. Están distribuidos los pesos como está distribuido el propio escenario del paso, con una precisión técnica extraordinaria y con un gusto y una calidad estética maravillosas, propias de este gran escenógrafo que era Francisco Salcillo Alcaraz. No sé si hemos llegado a comentar que este paso no le costó un duro a la cofradía. No, se lo regalaron, se lo regaló la familia Riquelme y Fontes, se lo regaló a la cofradía, puesto que lo costearon a sus expensas Gesualdo Riquelme y su esposa doña Antonia Fonte Paz y Castilla. Y que fue en el año 1765, según constan los documentos, cuando, cumplimentando los deseos de su esposo, la viuda, doña Antonia Fontes Paz y Castilla, cedió definitivamente el paso de la caída. Así es uno de las fechas importantes dentro de la cofradía. Por cierto, vamos a aprovechar para informar a todos los que nos están escuchando y a todos los que nos están viendo que la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno cuenta con una página web que es muy sencilla de reproducir tras las W de World Wide Web. Es cofradiadejesús.com, cofradiadejesús.com, sin tilde, sin acento, todo seguido, .com.
En esa página web tienen una cronología de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, realizada por el historiador y mayordomo y académico de Alfonso X el Sabio, Vicente Montojo, y algunas otras informaciones valiosas. También hay un texto mío sobre la procesión de Viernes Santo que figuró en el libro del Centenario. Este estandarte que tenemos ante nosotros es el estandarte de la Hermandad de los Nazarenos, la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno, la Hermandad del Titular. Todos los mayordomos, los penitentes y los estantes de esta hermandad van descalzos. Los mayordomos prescinden de su tradicional zapatilla dieciochesca, llevan toda la vestimenta igual, los penitentes todos ellos van descalzos, e incluso los estantes, que cuando se aproxime el paso del Nazareno diremos alguna cosa sobre la singularidad de este grupo de nazarenos, mayordomos, estantes, que son los que llevan el paso del titular, el paso de Nuestro Padre Jesús Nazareno. La Hermandad de los Nazarenos es otra de las hermandades más codiciadas por los mayordomos que quieren salir en la procesión, a pesar de tener que ir descalzo, y sin duda alguna por la gran devoción que suscita la figura del Nazareno entre todos los pasos. Ahí tenemos la fila de penitentes, como están descalzos tal como he indicado. Es una gran excepción esta hermandad, la devoción también, la seriedad, la austeridad que representa esta hermandad hacen que sea mucho más sereno su paso y mucho más serio y austero de toda la hermandad y luego del paso. Yo quiero recordar a los espectadores que, como ya saben, es el miércoles santo cuando es trasladado a la Iglesia de Jesús, pero ese acto se suspendió debido a la lluvia el miércoles santo y se pospuso al jueves a las 12 del mediodía, como estamos viendo en estas imágenes. La tradición y las constituciones de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno determinan que al finalizar el quinario de los viernes de Cuaresma, al finalizar el quinto viernes de Cuaresma, los actos religiosos, se ha trasladado a la iglesia del convento de las Madres Agustinas, que son las camareras de este paso. Estamos nombrando a todos los camareros de Jesús. Aquí ahora mismo estamos en la iglesia de las Agustinas. Se traslada el último viernes del quinario y regresa a la iglesia de Jesús con toda solemnidad en una de las procesiones más emotivas de toda Murcia. Se traslada la imagen de Jesús Nazareno a su iglesia primativa de Jesús a las 12 de la mañana del miércoles santo. Este año no pudo ser así por razones de la meteorología y hubo de trasladarse al jueves santo a las 12 de la mañana, con lo cual el público, los asistentes, los devotos fueron mucho más numerosos. La salida del convento de las Agustinas es un poco laboriosa, como vemos a los nazarenos estantes. Este es el magnífico convento donde Nuestro Padre Jesús Nazareno es teóricamente, y lo digo con toda documentación, teóricamente es arreglado por las monjas de las Agustinas. Incluso se decía que antaño las monjas se turnaban en sujetar, en pasear o desfilar dentro del convento con la cruz. Eso ahora ya no es así. Las monjas lo que hacen en los días que tienen a Nuestro Padre Jesús es la oración, y el arreglo de la imagen corresponde a la cofradía, y el arreglo de túnica, y por supuesto no se hace ninguna bajada de la cruz. Hasta hace muy pocos años sí se hacía. Esta es la imagen del traslado del pasado jueves, exactamente de ayer, que fue muy emotivo y con muchísima asistencia de público. Hace un recorrido muy breve por la calle que bordea el convento, y va acompañado de la tradicional tercio de bocinas y tambores de la cofradía, y con una banda de música. Va acompañado de alumbrantes
de alumbrantes que portan los cirios que luego llevarán los nazarenos de la Dolorosa, y suele ir presidido tradicionalmente por el obispo de la diócesis. Yo desde que me conozco, siempre los traslados de los miércoles santos van presididos por el obispo de la diócesis. Y en esta procesión, en esta pequeña procesión, aprovecho que está aquí José Emilio, se lleva a cabo una tradición muy hermosa, y es la tradición que representa la gran hermandad que existe entre la cofradía de la Preciosísima Sangre y la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, puesto que el que porta el estandarte de la cofradía de Jesús en esta pequeña procesión, en esta procesión tan íntima, tan entrañable, pero como vemos tan concurrida, es un mayordomo, un significado mayordomo de la cofradía de la Preciosísima Sangre de los Colorados, que cada año asiste a esta procesión, y que lo estamos viendo ahora mismo ante nosotros entrando a la iglesia. Desde hace no menos de 20 y algún años, don Ángel Invernón, a la sazón vicepresidente de la Archicofradía de la Sangre. En efecto, Ángel Invernón es el que lleva este estandarte desde hace muchísimos años. Ese ya es el momento en que se dispone a entrar en su iglesia privativa la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, en este caso en una espléndida y luminosa mañana de Jueves Santo, de aquellos que relucen más que el sol. Los más antiguos del lugar nunca recordaban que un traslado hubiera tenido que ser aplazado, porque siempre el miércoles santo hace muy buena mañana. Se oye la marcha real, que es la marcha que interpretan los músicos siempre que entra y sale nuestro Padre Jesús Nazareno de cualquiera de las dos iglesias, y que suele ser tradición también en todas las demás cofradías que utilizan bandas de música. Cuando aparece el titular se suele interpretar la marcha real, y es un momento de mucha emoción y de mucha unción también, como toda la procesión de Viernes Santo. En este momento la escolanía de la cofradía está interpretando el Miserere tradicional también. Antes lo hacía una banda de música compuesta por unos poquitos números. Ahí al fondo vemos la caída, todavía en su capilla, puesto que estamos en la mañana de ayer. La verdad es que está siendo un año singular para la Cofradía de Jesús por muchas razones. Este traslado inesperado en la mañana del Jueves Santo, en la salida de la Virgen de las Angustias en la procesión de la mañana del Viernes Santo, sin contar, por supuesto, otros detalles menores. Bueno, aquí vamos otra vez al directo, y tenemos la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno, de la que hay que decir que es muy antigua y existen diferentes hipótesis. En la revista Nazarenos de este último año, el profesor Juan Torres Fontes, catedrático de Historia Medieval de la Universidad de Murcia, durante muchísimos años cabo de andas del Paso, ha establecido una serie de precisiones sobre el origen de esta cofradía. La tradición dice que fue un monje agustino, el padre Burón, quien trajo esta imagen de Italia en el siglo XVI. Y está documentado que al fundarse la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno, en 1601, puesto que se fundó en agosto de 1600, los mayordomos de la cofradía precisaron sacar la imagen del Nazareno, y entonces utilizaron, al parecer, la cabeza de un crucificado que era el que tenían los agustinos en su ermita. Como la devoción que propiciaban los monjes agustinos en ese año 1600 era la del Nazareno, y no había tiempo para realizar una escultura del Nazareno, se encargó, y eso está documentado, al escultor Juan de Aguilera y al pintor Melchor de Medina la hechura de la imagen de nuestro Padre Jesús, que sería titular a partir de ese momento de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Lo cierto es que se convirtió pronto en imagen de devoción popular en la ciudad de Murcia, y han sido numerosas las procesiones en rogativa y las novenas que se le han dedicado en ocasión de calamidades públicas. Junto a esta imagen del Nazareno, a esta que estamos viendo,
se fueron creando las primeras insignias, lo que se denominaba las insignias, es decir, los primeros pasos, y en torno a la imagen de nuestro Padre Jesús Nazareno se creó toda la cofradía, y Francisco Salcillo Alcaraz creó la colección escultórica que estamos contemplando. La imagen es de rostro muy expresivo, mira hacia el suelo, sensación que causa gran admiración de los que asisten a la procesión, ya que su mirada se dirige directamente al espectador de la calle. La cruz que porta es de concha y está realizada en México, de concha con incrustaciones de nácar, está realizada en la península del Yucatán en el año 1800. Y algo que ha quedado totalmente en el olvido es que la imagen tiene un brazo derecho articulado, de manera que en algún momento debió de utilizarse como imagen para bendecir. La imagen lleva sobrepuesta peluca de cabello natural, viste la túnica morada. Esta es la última de las túnicas de nuestro Padre Jesús, que posee varias y algunas preciosísimas, como la túnica del Bailío o la túnica del Centenario. Esta es la última, esta es la de Rosén, que se estrenó hace algunos años. La imagen lleva cordón al cuello, porta los ahogadores o cordón del cuello propio de la iconografía de nuestro Padre Jesús Nazareno, y sobre un almohadón reposa el pie derecho, sobre el cual se sitúa durante la procesión, como estamos viendo, un embojo o boja de gusanos de seda ya encapillados, ofrenda tradicional de uno de los productos ganaderos más característicos de la huerta de Murcia. La devoción popular a la imagen es advertible en las numerosas personas que acuden a ver la procesión de Viernes Santo. Cuando nuestro Padre Jesús sale de la iglesia en la avanzada mañana de Viernes Santo, ya se siente una emoción especial que se sentirá a lo largo de toda la cofradía, con el paso característico de los estantes descalzos, paso acompasado de un vaivén sereno, silencioso. La imagen señera del titular de la cofradía sale de su iglesia como cada vez hace 2 veces al año, cada año hace 2 veces. Los nazarenos que portan la imagen del Señor, como también se le llama en la cofradía, o la imagen del Cristo, e incluso el abuelo también se le denomina por alguna gente más popular, va portada por nazarenos estantes mayordomos de la cofradía de Jesús, que por turno de petición van ocupando el puesto conforme se van produciendo las jubilaciones o vacantes. Es decir, que este paso no se nutre o no se surte como los otros pasos por tradición de padres a hijos, sino que son los propios mayordomos de la cofradía de nuestro Padre Jesús quienes solicitan, incluso con edad muy corta, para poder alcanzar el privilegio, el honor de portar a nuestro Padre Jesús Nazareno. De igual modo, el cabo de andas tampoco no es tradicional, no es de familia, sino que es el mayordomo más antiguo de los que salen en el paso. En este caso es Arturo Miró Ferreres, el que dirige el paso de nuestro Padre Jesús Nazareno. Recurriremos de nuevo a Carlos Valcárcel para hacer el relato de esta imagen, la descripción de esta imagen. Con su paso vacilante, su jadeante respirar, su rostro macilento, ensangrentado, sus ojos mortecinos entre rojos y violáceos, sus pies descalzos, dejando en pos de sí el rastro de unas gotas de sangre divina, se acerca Jesús a la cima del Gólgota. Como tú no tienes valor para seguirle, para arrojarte a sus pies, besarlos y llorar con abundancia de lágrimas, como tú no tienes valor para pedirle un poco de su cruz, de esa cruz que él no mereció y tú te ganaste, nuestro Padre Jesús detiene el caminar, busca tu mirada, quiere hallar tus ojos, quiere escuchar tu plegaria, quiere, en fin, encontrar tu corazón. De la gran vinculación de la imagen del Nazareno a la ciudad de Murcia, a la gente de Murcia, a los devotos murcianos, da idea el almohadón que hemos visto que está bajo su pie, que luce el escudo de la ciudad de Murcia. Es una imagen de gran devoción popular. En el año 1899 vino a Murcia la condesa de Pardo Bazán, la gran novelista doña Emilia Pardo Bazán, y fue a visitar los pasos a la iglesia de Jesús, y cuando vio este paso se sorprendió, y a la persona que le acompañaba, que era una chica de la familia del sacristán, le dijo: no, pero este paso no es de Salcillo, se nota que es totalmente diferente, es
Y entonces la niña, según cuenta doña Emilia, le respondió: no es de Salcillo, pero es de gran devoción popular. Es cierto, así es, y esto que hemos dicho antes de rogativas con motivo de calamidades como inundaciones o sequías tan características de nuestra ciudad y de nuestra huerta, pues nuestro Padre Jesús Nazareno ha sido guiado en estas rogativas por las calles de Murcia. Y el año que celebró la Iglesia el milenio, nuestro Padre Jesús Nazareno fue conducido una noche de un 29 de diciembre a la catedral para que los nazarenos de Jesús ganásemos el jubileo correspondiente en una procesión hecha en diciembre, absolutamente extemporánea, pero muy emotiva y de una gran calidad y de una gran belleza. Bueno, ya tenemos ahí aquí tenemos ya nazarenos negros de la cofradía de Servitas de Nuestra Señora de las Angustias, la gran novedad en la procesión de la mañana de Viernes Santo este año. Hemos visto su estandarte escoltado por 2 hermosos faroles y esos nazarenos de túnica negra a los que volveremos a ver esta noche en la procesión nocturna, en la procesión que partirá de San Bartolomé. Pues procesión sí, que también ofreceremos nosotros, Televisión Murciana y Solo Radio, a partir de las 9 de la noche. Como ya sabemos, ahí está el estandarte de la cofradía de Servitas, la cofradía de la Santísima Virgen de las Angustias, que es color azul celeste, tal como actualmente son las bandas de los nazarenos de esa cofradía. Solo van vestidos con su túnica negra algunos de ellos, porque el resto de los nazarenos de la hermandad son nazarenos que van vestidos de morado, corresponden a la hermandad de promesas, que habitualmente desfila ante la cena y que hacen el acompañamiento extraordinario que se está realizando a este paso de la Virgen de las Angustias. También nuestros mayordomos que van rigiendo esta hermandad son de la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Como vemos, es una situación muy excepcional, una ocasión también histórica, y que sin duda alguna revela pues ese deseo de hermandad entre las cofradías que distingue a las cofradías de Murcia frente a las de otros pueblos y regiones. Ahí tenemos la imagen de la Virgen de las Angustias, realizada por nuestro escultor también, por Francisco Salcillo de Alcaraz, en el año 1741. Es, por tanto, una imagen de la primera época, de la primera etapa contemporánea de esos pasos de los que estamos hablando, que Salcillo realizó en una primera etapa para la cofradía de nuestro Padre Jesús Nazareno. Es una imagen que recoge la iconografía de la piedad con el Cristo muerto sobre la imagen de la Santísima Virgen, y que pertenece a una devoción desarrollada por la cofradía de Servitas, que se fundó en la ciudad de Murcia en el año 1655, siguiendo la tradición de esta orden terciaria de los Servitas, que consiguieron fundar esta cofradía, esta venerable orden tercera de los Servitas, que se fundó en Murcia, en la ciudad de Murcia, y se situó en la iglesia parroquial del Señor San Bartolomé en el año 1665. La imagen de la Virgen de las Angustias puede ser contemplada en la iglesia de San Bartolomé de la ciudad de Murcia a lo largo de todo el año, en una de sus capillas laterales. Es una imagen también de gran devoción popular, y desfila, como ya hemos dicho, en la procesión de Viernes Santo por la noche con la cofradía del Santo Sepulcro. Antes, hace muchos años, los nazarenos de la cofradía de la Virgen de las Angustias llevaban la túnica color azul celeste, tal como ahora llevan la banda que posa sobre su túnica negra. Era una vestimenta también era raso, color azul celeste y muy brillante. Y la primera vez que está hablando con ustedes salió en una procesión,
en el año 1955 y en el año 1956 no fue en la procesión de nuestro Padre Jesús Nazareno, fue en la procesión de las Servitas, vestido de monaguillo, acompañando el estandarte que ahora mismo figura en esta procesión de Jesús. Hay que decir que la fundación de la Orden Servita tuvo lugar en Florencia en el año 1223 por 7 comerciantes presididos por uno de ellos, Monfilio Monaldi. Esto da lugar a esta orden tercera que se establece en la iglesia de la Anunciata de Florencia, iglesia que todavía existe y que se puede visitar. Y estos siete comerciantes son los 7 santos fundadores de la Orden Servita, que son celebrados cada año por su cofradía en la iglesia de San Bartolomé. El paso de la Virgen de las Angustias salía primitivamente el Domingo de Ramos, y así lo hizo hasta el año 1932. Con la llegada de la Segunda República decayeron algunas cofradías, y entre ellas la de Servitas, que perdió su procesión propia en la tarde del Domingo de Ramos, pero la Virgen continuó saliendo, nunca dejó de salir, porque continuó saliendo en la noche del Viernes Santo. Estamos viendo ahora mismo en imágenes el traslado de la Virgen de las Angustias, realizado ayer, jueves, a las 6 de la tarde. Sí, y tengo noticia, porque no pude asistir, de que fue un acto concurridísimo y que la plaza de San Bartolomé y más tarde la plaza de Jesús y toda la carrera estuvo abarrotada de público que esperaba esta gran novedad. Sí, fue muy emotivo, y además la parte más emotiva del traslado fue la llegada a la plaza de San Agustín, que estaba abarrotada de gente. Normalmente en esa plaza de San Agustín los jueves santos por la tarde, este es el momento de la llegada. Salió a recibirle un tercio de bocinas y cornetas, venía acompañada por los tambores de la cofradía, salió a recibirle mientras sonaban las campanas de la iglesia de Jesús, y los auroros rezaban una salve tal como estamos viendo. Fue un acto muy emotivo y de una gran dignidad y belleza. Yo lanzo la pregunta al aire. ¿Ha creado polémica el que la Virgen de las Angustias también aparezca en la procesión del Viernes Santo por la mañana? O si no lo queremos llamar polémica porque suena un poco escandaloso, distintas opiniones. Yo creo que ha sido todo lo que es novedoso, todo lo que rompe con lo tradicional, siempre es motivo de polémica, o al menos de opiniones diversas, y en este caso también las ha habido. Ha habido personas que no han encontrado que hubiera una justificación para este acto. Se ha argumentado que es un acto de hermanamiento entre las cofradías, se ha argumentado que es una forma de celebrar el Año Santo del Rosario. Bueno, lo cierto es que los cabildos de ambas cofradías, que son el órgano soberano para tomar este tipo de determinaciones, dieron el visto bueno, y a partir de ese momento creo que es una decisión legítima, que cada cual tendrá su propia opinión sobre ella, pero que sin duda nos brinda la ocasión de ver a la Virgen de las Angustias en las calles de Murcia en la mañana del Viernes Santo. Y en una imagen absolutamente excepcional, la Virgen de las Angustias por la mañana de Viernes Santo, delante del edificio de Rafael Moneo, y